Si en algo destaca Estados Unidos es por siempre mangonear y sabotear la soberanía de las naciones de la patria grande, todo con la finalidad de convertirse en los dueños de nuestro oro, nuestro petróleo y nuestro litio. Los gringos no se han detenido ni una sola vez, incluso han llegado a ser ellos quienes quitan y ponen a su antojo a los propios presidentes de América Latina. ¿Cómo han logrado meterse tanto en nuestros países? ¿A quiénes han puesto y a quiénes han quitado? ¿Qué buscan con todo esto? Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. El dedazo gringo, un recurso para poner y quitar presidentes y líderes políticos en América Latina. Ojalá cuando habláramos de las intervenciones políticas de los gringos, nomás habláramos de un par de casos aislados, pero pues no es así. Se trata en cambio de una muy elaborada estrategia que les permite influir y obtener control en la patria grande. Existe de hecho una operación supermasiva que se dedicó a manipular la democracia y política latinoamericana por un muy largo periodo de tiempo. Se trata de la infame Operación Cóndor. Henry Alfred Kissinger es el nombre del padre ideológico del Plan Cóndor. Henry se había dado cuenta de que la situación en América del Sur se encontraba en estado crítico desde la perspectiva norteamericana. Existían en casi todo el continente los suficientes movimientos comunistas o socialistas como para hacer temblar al país del águila calva, y más aún después de los humillantes fracasos estadounidenses de detener el comunismo cubano en los últimos años. El conflicto discreto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos permanecía activo y al fuego vivo. Los idealistas socialistas de América Latina surgían cada día con mayor velocidad y lo que es aún peor para los gringos, eran mucho más populares que los líderes capitalistas que contaban con el apoyo de Washington. De hecho, algunos personajes como Salvador Allende en Chile ya tenían medio pie en las máximas cúpulas del poder latinoamericano. Esto lo dejo claro para el señor Henry. Tenían que rodar cabezas y Estados Unidos era el único país que tenía la influencia para hacerlo. Pero aunque Henry sabía que la intervención de los Estados Unidos de América en los asuntos políticos de América Latina era inevitable y también la única forma en la que se podía poner un alto a las tendencias revolucionarias y antiimperialistas que surgían rápidamente en la región, lo que Henry descubrió y la razón por la que nació realmente el Plan Cóndor fue por su capacidad de desarrollar una estrategia de intervención discreta y de adoctrinamiento para el control de los estados latinoamericanos. Una estrategia que además permite hacer que los Estados Unidos no se vieran como una nación intervencionista y de esa manera evita que la Unión Soviética decida intervenir. Después de todo, tenían que ser muy cautelosos con lo que hacen, de lo contrario podrían iniciar un apocalipsis nuclear por accidente. Lo que los mandatarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y Henry habían decidido era que su intervención en las naciones latinoamericanas sería a través de líderes de extrema derecha que tuvieran la base política y las influencias necesarias para imponer dictaduras autoritarias en sus respectivos países. Y de esta manera, deslindar a Estados Unidos de haber intervenido en los asuntos políticos de países soberanos de la patria grande. Al menos esa iba a ser la forma de proceder en un principio, aunque claro, eventualmente las reglas del juego van cambiando. Los gringos lo tienen claro con respecto a la clase de líderes que iban a necesitar. Si querían imponer su ideología y sus intereses, era obvio que no podían confiar en la democracia ni respetar la soberanía de los pueblos latinos, mucho menos seleccionar a los líderes políticos con escrúpulos que fueran a preocuparse por sus pueblos y los intereses de su patria. Era obvio que a los que iban a seleccionar era a vendepatrias, corruptos y que añoraban el poder sin importarle su gente. Además, necesitaban que fueran personajes despiadados con cierta influencia política y que no tuvieran miedo ni conciencia para hacer crímenes a la hora de encontrar oposición. Obviamente también necesitaban que estos líderes fueran capaces de dar ventajas económicas a Estados Unidos en su territorio, y los que encajaban más perfectamente con este perfil eran obviamente los altos mandos militares sin escrúpulos, sin lealtad, dispuestos a obtener el poder sin detenerse a pensar en el costo que esto conllevara.
Pero ¿cómo juntar a tantas autoridades militares con influencias políticas? La respuesta era sencilla para los gringos: crear una cumbre que les permitiera reunir a los personajes que necesitaban con la excusa de ser cursos para la cooperación militar internacional en América, o simplemente para reforzar los lazos entre los líderes militares del momento. La idea lamentablemente fue un éxito, y con las excusas anteriores mencionadas, nació la hoy infame Escuela de las Américas. Así fue que la Escuela de las Américas se transformó en uno de los lugares en los que los dictadores latinoamericanos eran adoctrinados al capitalismo de máxima derecha. De paso, se les daban lecciones a los líderes para ejecutar crímenes de lesa humanidad, para sofocar cualquier revuelta que pudiera llegar a ocasionar problemas durante sus periodos dictatoriales. Y de esa forma, la élite militar de la Patria Grande se alineó a los Estados Unidos bajo la promesa del poder absoluto en sus respectivos países. En estas cumbres celebradas entre los líderes, el Departamento de Estado estadounidense además les promete apoyo militar en caso de ser necesario, ya sea para conservar el poder o para tomar algo por la fuerza. Pero los gringos apoyan a través de su oficina de inteligencia. Eso sí, habrá cero tolerancia en cualquier idea socialista. Para este momento los gringos ya no actuaban con tanta cautela, pues incluso les parecía una demostración de poder en contra del bloque soviético, que no podía hacer lo mismo en Asia y Europa. Después de todo, en América los países estaban aún en proceso de estabilización y Estados Unidos explotaba ese pequeño detalle en cada oportunidad que se le presentaba. Y así fue que en la Operación Cóndor le permitió a los yanquis controlar la política de la Patria Grande por muchos años. Y bajo esa ideología y el adoctrinamiento aceptado por los dictadores latinoamericanos fue que sucedieron diversos golpes de Estado y también varias movilizaciones militares para sofocar movimientos revolucionarios, dando lugar a la época de las dictaduras de la Patria Grande. Ya conoces el modus operandi, la excusa, la razón y la herramienta, pero es momento de que hablemos con hechos del impacto que tuvo la Operación Cóndor en América Latina. El primer evento se suscita en Paraguay en 1954, con apoyo de la CIA y de las Fuerzas Armadas de su país. El general Alfredo Stroessner toma el poder del país y jura fidelidad a los yanquis. También se compromete y encarga de sofocar cualquier movimiento cuyos ideales sean socialistas o comunistas. En este punto ya no había vuelta de hoja. 10 años después de los eventos suscitados en Paraguay, se repite la historia con otro golpe de Estado, esta vez a la nación carioca, pues los militares brasileños sofocan al gobierno democrático y popular de João Goulart. Los líderes del ejército de Brasil se repartieron el poder y se pusieron al servicio de los gringos, ganándose su favor absoluto al remover exitosamente las ideas populistas de João. En Bolivia la democracia se defiende. Sin embargo, después de una intensa serie de golpes de Estado, en 1971 el gobierno fue destituido por el general Hugo Banner Suárez, quien se transformó en otra extensión del brazo gringo en América Latina. No pasaron ni 2 años para la terrible tragedia de Chile, cuando, como Andrés Manuel López Obrador lo dijo, perdió la vida el mejor presidente de América, Salvador Allende, quien era un auténtico socialista dispuesto a salvar Chile, pero que no se le permitió debido a que Pinochet tomó el país y lo sumió en la miseria en 1973. Aquí hubo intervención de casas de la CIA. Previamente, ese mismo año, se impuso la dictadura cívico-militar de Uruguay, también con la bendición de Washington. El último gran golpe de Estado fue en Argentina en 1976, cuando la junta militar llegó al poder y expulsó la democracia del país por un largo periodo de tiempo. Todas estas dictaduras dejaron una huella terrible en Latinoamérica y están acusadas de crímenes de lesa humanidad, mismos crímenes que fueron patrocinados, permitidos y apoyados por Estados Unidos. Esto es un hecho, pues en 1992 se descubrieron documentos gringos oficiales en Paraguay en los que se habla de los brutales e imperdonables crímenes cometidos contra al menos 500,000 personas, en su mayoría estudiantes, periodistas y profesores, muchos de los cuales perdieron la vida solo por no aceptar las ideas capitalistas del villano más grande de la historia, el imperialismo yanqui.
Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal, activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.